Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, como pueden apreciar, tenemos dos estrellas para iluminar esta noche. Para los que están presentes y no se enteraron del motivo, el Resubujuay, como dirían en nuestra época. Nosotros somos como hijos aquí, tú eres más joven. Igual cercano. Pero me acuerdo del Resubujuay. Era muy buen comercial. Muy bueno. El día de ayer tuvimos que suspender la charla con Boris y Paola, muy amablemente como siempre, nos dijo, pero estemos todos juntos en patota y hablamos mejor, hablamos de literatura en lugar de hablar de una sola cosa. Y nosotros dijimos, bueno ya. Entonces mientras llovía, te faltó la lluvia. Bueno, llovía. Mientras llovía. Lluviaba. Oye, pero fue espantoso, para los que no lo sufrieron, fue espantoso. Así que, otra estrella. Ahora sí que tengo que hablar de Hubo un amplio público allá, ustedes lo saben. puras estrellas en el público también, qué emocionante. Comencemos. Wikipedia hizo la pega por mí y tengo acá Paula Ilabaca Núñez, nació en Santiago en 1979 y sí, podría ser mi hija. Es escritora, editora y docente, licenciada en Letras con mención en Lengua y Literaturas Hispanoamericanas de la Universidad Católica y profesora de castellano de la Universidad Católica. Recibió el premio Pablo Neruda del 2015 por su obra poética, el premio Juegos Florales del 2014 por su novela La Regla de los 9, buenísimo. Hubo gente que no la supo apreciar. Yo conozco dos. Sí, me dijeron que era pero mejor poeta que novelista. ¿En serio? Pero aquí estoy por la tercera novela. Me faltó superar. Eso se piensa, pero no se dice. Claro, no lo dijeron. Y el premio de la crítica de prensa literaria en Chile en 2010 por su libro de poesía La Perla Suelta, que le vale su seudónimo, ¿no? Muy bien. Boris Vincenzo Quercia Martinich nació en Santiago en 1966. Actor, director, guionista, productor y escritor. En teatro ha destacado por su interpretación de Roberto Parra Sandoval en la aclamada obra La Negra Esther de Andrés Pérez. Como cineasta, su primer largometraje Sexo con Amor nunca me gustó mucho. Fue galardonado en diversos premios nacionales e internacionales. Como director de televisión, la serie Los 80, bravo, los 80, se ha convertido en una de las más exitosas de la televisión chilena. Sus novelas de detective Santiago Quiñones han sido publicadas en Francia con un resonante éxito. Mira vos. Y eso es lo que los une a ustedes, ¿no? La novela negra, que ha estado... Hay un revival de la novela negra en Chile, ¿se han fijado en ese daño? Por supuesto. Y que ha estado bastante bueno. Le damos un aplauso a Paula y a Boris primero. Y ahora sí, más serio y más atento. ¿Cómo lo has sentido, Paula, este momento de que tu novela además salga en un gran momento de la novela negra chilena? Feliz, sí, porque hace mucho tiempo que soy lectora del género, soy hija también de detective, entonces por ahí también historia, y cuando era poeta, bueno, todavía soy poeta, ya no puedo dejar de serlo, siempre observando por lo que estaba pasando, mirando lo que estaba haciendo Boris, lo que pasaba en la televisión. Santiago Quiñones tuvo una serie también. Hicimos una serie, sí. Tira. Qué buena. Una serie de 8 capítulos. La vi, sí, buenísima. Sí. No tuvo mucho, no se vio tuvo poco mucho. Que yo la vi, que fui una de las que la vi. ¿Sabes por qué no se vio? Porque se estrenó el viernes, no sé cuánto, de octubre del 2019, cuando aquí quedó el día de la cosa esa que se llama, ¿cómo se llama? Revuelta, estallido social, no sé. El día que pasó eso, se estrenaba en Canal 4 de televisión, por lo tanto nadie la vio. Después dieron al otro día, al otro viernes, el segundo capítulo, y volvió a quedar la escoba. Entonces después la sacaron del aire porque ya no estaba. Yo alcancé a ver como 2 capítulos, sí pero buena. Está entera en el sitio del Consejo Nacional de Televisión. Ramón Yao, que está aquí, hace un personaje, hace a Jojito en la serie. Claro, y cuando yo vi esa serie también pensaba, pues como, bueno, yo escribí La Regla de los 9 del 2014, ahí estaban mis detectives, entonces yo decía, bueno, hay algo que está aquí. Y evidentemente aquí mis compañeras, la Juli Guzmán y la Valeria Vargas, también las había leído.
Entonces yo decía, bueno, vamos, armemos el grupo, sigamos. Y de ahí de a poco coincidencia y tal, y ahí me animé y me empecé, algo que no pasa mucho en el género, ¿no? Que muchas autoras que escriben novela negra dicen, no, yo escribo novelas, de repente son negras, ¿ya? Entonces yo dije, no, yo escribo novela negra, porque es de la poesía que vengo trabajando estos temas. Entonces ahí también se va construyendo un discurso que también es interesante porque va animando a otras colegas, yo también me animo mucho con ella, entonces también está bueno eso. Pero sí, por supuesto que vi Santiago Quiñones. Buenísimo. A mí, una de las motivaciones, no sé si motivación, pero a mí me gustaban las películas negras, de series negras, que hay muchas. Hay también una serie de películas de los años 60 de Estados Unidos que está de moda el género negro. Sí. Pero ¿qué pasaba? O la gran película Chinatown. ¿Qué pasaba? Que los detectives gringos tenían mucho glamour para mí. Porque, por ejemplo, Chinatown, como es la oficina de este gallo. De partida están vestidos en los años 40, sí. Qué sé yo, el traje ya es precioso. La oficina se supone que es una oficina de mierda, pero resulta que entra por la persiana, entra la luz, todo el cuadrito. Es todo un ambiente tan lindo cinematográfico que era muy glamoroso. Y yo decía, pero es que la vida de un detective en Chile es una porquería, no tiene nada de glamour. Entonces me gustaba llevar el género negro a la condición real de un tira en el centro de Santiago. Entonces que como un completo... una objeción. ¿Ah? La brigada homicidio igual es glamorosa. O sea, la oficina igual, pero el detective homicidio está ahí 5 de la mañana con su corbata rosa, ¿cachai? Su abrigo largo, entonces a mí también me gustaba como... pero tu Santiago también existe, digamos. Sí, porque están todos esos relatos... Sí, que también, y son simpáticos también, como que... Sí, claro, sí. O sea... Pero estoy de acuerdo con eso, que el género es mucho más glamoroso. Tienen humor, porque yo creo que una cosa que es inevitable del chileno es del humor. No se puede escapar del humor, es una desgracia, pero no se puede escapar. Porque como Raúl Ruiz decía eso, Raúl Ruiz decía, en Chile lo único que se pueden hacer es comedia, decía. Bueno, en Francia decía unas cosas súper raras, pero él decía, en Chile lo único que se puede hacer es comedia, porque en Chile hay terremotos, y frente a un terremoto, lo único que uno puede hacer es reírse. Bueno, era Raúl Ruiz, tenía ese tipo de frases, pero no se puede escapar del humor, entonces yo creo que es importante en la novela negra chilena el humor. Y bueno, el humor evidentemente es bien negro, el de la novela policial. Pero está presente. Está presente, sí. Y está lo que más nos llama a los que nos gusta el género, que tenga tanto olor a porotos con rienda. Claro, que uno no lo huele en Mankell, no lo huele en Agatha Christie, en los grandes del género, y en los de ahora en Pierre Lemaitre tampoco, pero en Días de Televisión está, en tus novelas está, en las de Boris está, y eso se agradece porque nos baja 3 peldaños, y está bien, todos queremos ser Noruega, pero no somos, de verdad que no somos. No podríamos seguir creyendo Noruega el resto de la vida y no lo vamos a hacer. Pero, y ahí están estas novelas que vienen un poco a ofrecer una mirada de en este caso un Santiago, que no es el Santiago porque es un Santiago muy normal que mucha gente vive, pero que la masa no está imbuida en él porque no le ha tocado. Porque cuando a uno le toca, cuando a uno le pasa una desgracia y llama ¿a qué nombre se llama? No me acuerdo. Llegan esta gente y ya están metidos. Y ahí es otra cosa. Y ahí tal vez no hay mucho humor porque uno está metido. Pero sí está todo lo demás. Y están todos estos adjetivos que ustedes utilizan, está toda esa forma de pensar del chileno medio y bajo, que normalmente es donde ocurren estas historias. Y sobre todo se puede ver cómo funciona la justicia chilena. Y es cuando uno dice, no, es que la justicia es igual para todos, y me dicen, no han leído. ¿Les parece que va por ahí la cosa, no? ¿O me estoy metiendo en las patas de los caballos con este? No. Creo que la justicia es un fenómeno humano y obviamente como eso está lleno de fallas, ¿no? Imposible que haya una justicia imparcial, en ninguna parte creo yo, no sé, quizás hay alguna que está menos influenciada por las fuerzas políticas o los poderes fácticos, pero
¿quién puede pretender justicia? Siempre la justicia es un acercamiento a algo que puede ser justo, pero nunca no existe la verdadera justicia. No creo que exista. En mis personajes están todos derrotados. Entonces, y de hecho, bueno, mi papá, que es uno de los editores de mi obra, iba a decir, de mis novelas, y las lee atentamente, me dice, oye, pero haz un personaje fiscal, y yo digo que no, ya perdieron, ya todos perdieron acá. Entonces, claro, se captura al culpable, en eso soy súper como clásica, pero lo que sucede después con el tipo no tiene como... Porque sí estoy un poco de acuerdo contigo, como que la justicia para mí todavía es un tema como... en cuanto a mi producción de novela negra, como que no estoy todavía en esa tecla. Me parece más como, más en el tono de denuncia, como los sesgos patriarcales, de género, como que por ahí va lo mío. Y con personajes son mujeres detectives. Entonces también eso que es algo que viví de cerca y que no soy detective. Una vez pusieron la policía que ahora se retiró, armaron como una cuestión buena, así como un mito urbano en una insiste con eso, porque está bueno. Está bueno. La policía ahora escribe como novela, una cosa así muy entrete. Y yo dije, bueno, aquí va, oye, no sé qué. Dije, bueno, mito que quede por ahí así. Pero no, yo nunca he sido policía, pero sí trabajé ahí y vi mucha injusticia. Hablando de la justicia. Sí. Una de mis motivaciones, y justamente que está Ramón aquí, es que nos tocó trabajar en un cuartel de la PDI. Hicimos una serie, que era una serie en Chunga, era Huayquimán y Tolosa, que era en broma. Pero la locación era real, pues íbamos a un cuartel de la PDI en Maipú. Y ahí conocimos un montón de tiras y nos hicimos amigos y qué sé yo. Y a mí me producía siempre una curiosidad muy grande porque lo que ocurría cuando íbamos, porque a veces llegábamos y venían de vuelta de un operativo. Llegábamos 8:30 de la mañana, entonces yo venía con Daniel Muñoz, con Benjamín Vicuña, con Ramón Llao, veníamos llegando, y ellos venían con sus trajes, con sus pistolas, las metralletas cortas, todos sucios, y nosotros veníamos con unas armas de juguete, a jugar a ser policía, y estoy seguro que ganaban mucho más plata los actores que disparaban balas de mentira, que otros que venían de haber arriesgado la vida y haber enfrentado de verdad con un grupo de narcotraficantes. Entonces yo decía, qué curioso esto, cómo es nuestra sociedad. Y por ahí me empezó a gustar meterme en el ambiente de los policías y con algunos me seguí hablando y fuimos comentando cosas que es mi relación con la policía real, pero la tuya creo que es mucho más profunda. Lo mío es muy inventado todo, ¿eh? Bueno, no hemos hablado de mis novelas nuevas, pero todo lo que hablo en las novelas de Quiñones es totalmente inventado porque realmente no me preocupa tanto la realidad de cómo funciona, sino que me preocupa más la caída del personaje, eso es lo que estoy hablando. Claro, que es un poco como el corazón de la novela negra clásica, como la derrota. Sí. O esto que dice Todorov de que hay dos líneas, hay dos historias, la del crimen y la de la investigación, y no importa si en la tercera página ya se sabe el final, porque en el fondo lo que nos importa es saber cómo ese detective está cayendo constantemente, exacto. Y trata de sobrevivir, y que es también un tema que lo vemos en todas las series, todas las películas actualmente, pues como ese interior que viene muy de ese Dashiell Hammett, ¿no? Como o Raymond Chandler, como hace casi 100 años atrás ya, y que está mucho ahora en las series que tú en el fondo como que empatizas con el detective. Exacto, no es interesante cómo resuelve el caso. De hecho, Quiñones nunca resuelve nada, siempre lo resuelve otro, porque es fatal, nunca le resulta resolver nada. Pero lo interesante es qué le pasa a él en su vida durante el transcurso de la novela. Sí. A mí me pasó, por eso me pasó un poco a la ciencia ficción también. Me pasó que después de la trilogía el personaje estaba muy ya decadente. Y me pasó otra cosa curiosa, que cuando yo empecé a escribir novela negra, tenía que inventar un poco sobre exagerar la criminalidad de Santiago. Pero obviamente ahora está tan vivo, han crecido tanto los niveles de violencia y de crímenes como ajustes de cuenta,
Por ejemplo, en la segunda novela, en Perro Muerto, yo tomé un caso de una mujer decapitada, que apareció en una carretera, una mujer sin cabeza, y lo usé para uno de los personajes. Pero era un caso excepcional. Era muy raro que en Chile apareciera un cadáver sin cabeza. Fue toda la prensa alrededor de la cuestión y todo. Sin embargo, hoy en día, este año, ¿cuántos cuerpos destrozados han pillado? Bastantes. Porque el ajuste de cuentas, van a decir, no, es que la prensa exagera. No es tan así. Yo creo que hay una subida de la criminalidad en cuanto a que bandas criminales han tenido que hacer justicia por mano propia, porque obviamente si yo tengo una banda y trafico droga, no puedo ir a decir, oye, me robó droga este otro gallo, a la policía, ¿no es cierto? No, tengo que hacer ajuste por cuenta propia, porque es mi negocio y me está cagando el negocio. Tengo que ir y matarlo, descuartizarlo, cortarlo en pedacitos. Ya han aparecido un montón de pedazos de cadáveres por aquí, por allá, gallos baleados con 15 balas. El otro día un tipo tocó la puerta en una casa en una población, la señora abrió, le mandó un balazo, entró, le mandó un balazo al hijo y se fueron. Ese tipo de crímenes le han aumentado muchísimo, a mi parecer. Entonces, encontraba que seguir escribiendo sobre crímenes era como agobiador, porque ya era tanta la realidad criminal que seguir escribiendo sobre eso me empezó a resultar agobiante. Sí, a mí me pasa lo contrario, porque igual yo creo que hay más como cobertura sobre el crimen, pero los crímenes así como históricamente sí aparecía una pierna, un brazo así. Escucha, no puedo hacer spoilers de algo que está escribiendo mi jefe, pero claro, un brazo así como en un arenero, ¿ya? Pero sí, estoy de acuerdo contigo, pero en mi caso, como estoy como empezando, se podría decir, como que tengo todavía esta pila como para... Siento que todavía hay varias historias que merecen ser contadas. Y bueno, La Mujer del Río es un true crime, o sea, está basado en una historia, un crimen real. Claro. Sí. Además que le diste una pequeña visión propia, que es una novela muy feminista. Sí, sí. Muy. Creo que la más de la historia. De las mías. Sí. Entonces también hay una visión nueva. Y ese tipo de cosas, va a sonar horrible, pero ese alimento sirve para hacer un cambio. Ya no es una novela como las otras, tiene esto que la otra no tenía. Y ahí vamos jugando un poco a darle no un giro total, pero sí una mirada nueva que hace que se refresque. Sí. ¿Tu novela también tiene acto de policía en todo caso? Sí, estuve leyendo. Las otras sí. Pero esta, Sí, creo que hay una detective encubierta, ¿o no? Sí, la anterior se llama Electrocante. Yo sigo con el tema policial, pero ya en un mundo inventado. Entonces me aliviana el tener que hablar de Santiago, de los personajes reales. Pienso en el crimen el venezolano que mataron, que se lo llevaron a esa toma que hay en Maipú, que lo enterraron bajo cemento. Todas estas cosas que están ocurriendo ahora de crimen organizado que no existían cuando yo empecé a escribir Quiñones. Era muy raro. De hecho, yo consultaba con mi amigo Tira cuando en la última novela que hay una mafia china. Yo le dije, ¿existe alguna mafia china en Chile? Mira, me dijo, sí, agarramos unos gallos que era un prestamista chino que les prestaba a los otros comerciantes chinos. Claro. Pero esos son japos. Esos son japos. Pero nada, yo tenía una mafia china de narcotraficantes, la inventé. Pero hoy en día ya existen mafias chinas de narcotraficantes, mafia venezolana de narcotraficantes. El tema del narcotráfico, a partir de la pandemia, inundó Latinoamérica de una manera brutal. ¿Viste lo que pasó en Ecuador? Ecuador era un país tranquilo. Ahora está hasta arriba, está hasta la tusa. Entonces, la irrupción del narcotráfico fue fuertísima. Y yo ya no tenía que estar inventando el narcotraficante. Ya meterse ahí para mí era muy complejo. Entonces, por eso me fui a un mundo inventado, siguiendo con lo policial, pero un mundo inventado. Sí, y el personaje también es femenino. ¿Ah? Y también hay un personaje femenino muy importante. ¿En dónde? En la novela. Sí, pues estamos hablando de Sí. Hay dos personajes femeninos importantes en la novela.
súper importante. Bueno, hay tres, está la madre también del protagonista. Que es... ¿Eso contarlo en forma episódica? Siempre... ¿A qué se debe? No era tu estilo. Sí, siempre las novelas también de... Bueno, aquí hay un salto importante, porque generalmente Santiago Quiñones está contado en primera persona, siempre estamos en la cabeza de Santiago Quiñones. Después escribí Electrocante, que también es un policía, pero que anda con su robot. Pero como el robot tiene un problema técnico y que le falta un filtro, entonces reflexiona mucho, el robot va a hacer un viaje hacia la conciencia, entonces son dos voces. Está el policía, que se llama Natalio, y el electrocante, que van contando y tienen diferentes puntos de vista de las cosas que van viendo. Bueno, pero en Cama 32 todos los personajes hablan en primera persona, pero no solo eso, sino que también hay relatos de cámaras de seguridad, hay grabaciones que se hicieron, ¿cómo se dice? Transcripción de grabaciones, hay tesis doctorales, hay de todo, hay informes oficiales del gobierno, todas esas cosas son arman la novela, es como esos dibujos que lo forma el fondo, no la figura, con todas estas cosas que uno va escuchando de diferentes puntos, uno va armando la historia. Esa fue mi idea, claro. Y la historia que uno se arma cuando lo lee es triple de la que hiciste tú. Claro que uno que es rollero, yo para mí... te pasaste mal rollo. Tu novela para mí tiene 3.000 páginas, pero bueno, cuando la lean se van a dar cuenta que en realidad él nos va dando datos y uno se arma todo un rollo solo. En cambio, lo que hizo Paula acá es basarse en un caso real. Un caso real que además estuviste participando por lo que leí por ahí, o leí mal también. No estuve porque cumplí 40 años el caso. ¿Ya? Sí, pero yo estuve investigando. No voy a hablar del caso por respeto a la víctima. Y también es como una invitación como a que los lectores y las lectores Pero no es el mismo, o sea, ¿te inspiraste en ese caso? Me inspiré en el caso, ya, pero claro, no es, por ficción. Ejemplo, es ficción, ya. Sí, trabajé con los archivos de prensa, de los policiales también, y cuando entré, lo que tú decías un poco, ¿no? Como cuando entré a esta realidad, en el texto, digamos, del archivo, me di cuenta de dos cosas, que no podía contar la historia tan realísticamente, y necesitaba una ficción, mis personajes son todos ficticios, pero sí también como que sentí, y esto también desde el feminismo, que necesitaba hacer contar esta historia. Porque el tema base de mi novela es el aborto clandestino. Entonces, por ahí y fue súper curioso, porque la novela llega a librería y aparece nuestro presidente hablando de que por fin va a salir el aborto libre y tal. Entonces fue como súper impactante para mí, porque la novela se suponía que salió el año pasado también. Y yo quería que saliera este año por los 40 años del crimen y un montón de cuestiones. Pero sí, me pasó eso un poco lo que decía hace un rato Boris, que cuando estaba viendo los archivos policiales era demasiado real. Y eso mismo me conmovió tanto que yo dije, necesito un mundo de ficción. Necesito que investigue una mujer que no existe en la historia real. Necesito que investigue que su jefe sea tal. Y ahí empecé como a armar el grupo de personajes. Que tiene mucho que ver con mi... Porque lo mío también es una trilogía que no terminaba. Esta es la precuela. O sea, el arreglo de los 9 caminos cerrados, que era la próxima de una trilogía. Y esta es la precuela de la trilogía. Entonces... ahí me cabecea, porque te escuchaba con la composición tuya, yo ahora me metí con un narrador en tercera persona, el indirecto libre, y fue complicado porque yo siempre escribía en primera persona, y que es cómoda, pero también es difícil, como meterse a todas esas voces, y por eso me da mucha curiosidad tu novela, pero aquí yo me metí con el indirecto libre, que es el que se posa en los pensamientos de los personajes, y puedo estar en todos lados y en ninguno, entonces, pero fue bien desafiante y es la que menos me demoraron en escribir también, como que era una historia que tenía como adentro. Me puse mística, pero sí, como que la tenía, como que necesitaba sacarla, ¿cachai? Como que, y ya con el tema del aborto clandestino, y cuando le hizo informe y los archivos policiales, que estaban las entrevistas del criminal y todo eso, ahí ya, no, con la entrevista del criminal yo colapsé. Yo dije, no, voy a hacer esta novela y lo voy a hacer ahora, y lo tengo que hacer ahora, como que me vino una urgencia de contar la historia, sí, como un poco de... Yo homenajear también esas vidas que se perdieron,
como tan injustamente. Y no voy a hacer más spoilers para que se la lleven, pero para mí también es un pequeño homenaje de estas vidas que no juzgo, pero que tomaron malas decisiones en la historia real. Lo interesante de la novela negra es que uno toma un caso policial que aparece en el diario, claro que crea noticia porque es sorprendente, qué sé yo, es algo excepcional, lo que sea, morboso, ¿no es cierto? Pero lo que haces es ir a buscar el origen de por qué ocurrieron esas cosas. Y al ir a buscar ese origen, uno hace una reflexión social. Eso me parece súper interesante la novela negra, porque no creo que la novela negra busque hacer una reflexión social. La novela negra busca entretener para mí. Es un género de entretención neto, que tiene que mantener el suspenso, entonces el lector siempre se pregunta ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Pero para que lograr eso, y sobre todo si tú vas a buscar un caso real, tienes que ir a la raíz del problema, y ahí empieza a desmenuzar la sociedad y se convierte en una reflexión sobre lo que estamos viviendo. Sí, totalmente. Y claro, porque si uno en el fondo se convirtiera la novela en sí en una reflexión, tiene que ser otro tipo de texto. Claro. Tendría que ser un ensayo, tendría que ser como... No es al pasar, no, es al pasar, es algo que... encuentra. Sí, y no es a propósito. Sí, no. Y pasa lo mismo con la ciencia ficción, que al hablar de un futuro uno tiene que imaginarlo, y en general uno lo imagina desde el presente, entonces al ver el futuro uno inmediatamente hace reflexión del presente, el lector. Pero no es que uno lo esté buscando, sino que es un resultado de una oda a la tradición. A la tradición, sí, a los cuchillazos por los padres. Terrible. Sí, en la política y en el amor. Sí, y lo representan muy bien. Es el momento en que abrimos la conversa para que ustedes puedan preguntar, inquirir, comentar y demás. Si levantan la mano, los vamos... Interrogando, ya tiene Interrogatorio. No, para nada, no hablemos todos juntos. A todos, la novela de Valeria era buenísima, me imagino que la leí. ¿Qué cosa? La novela de Valeria. Por supuesto, la he leído. Hicimos una charla con sí, sí. Quizás todavía no estaba, a que no nadie se enoje, todavía no estaba de moda el policial, entonces como que pasó. Igual tuvo su éxito porque la recomendamos harto, porque nos gustó. Estoy como el agua hablando en tercero. Me gustó. pero sí. Estuvo cerca del arreglo de los 9, ¿cierto, Vale? Sí, más o menos contemporánea. El 2018. Pero había 2016. Sí, en septiembre sale la segunda. Mira tú. Bueno, cosas que uno se entera sin enterar que... ¿En serio nadie va a comentar nada? Terminamos la charla entonces. Claro. ¿Cómo pasamos ya lo dijiste de una voz, pero cómo pasaste de lleno de el policial, aunque yo insisto en que tus novelas de ciencia ficción son muy policiales, pero, son policiales, sí. Pero ya dijiste el por qué, pero ¿cómo te enchufaste en eso? Mira, pasó en la cabeza de Boris? a ver, voy a ser sincero, que uno no debiera. Habría que inventar las cosas que son más bonitas. No, pero yo había hecho la trilogía Quiñones y estaba... ¿Estaba pensada como trilogía? Sí. No, pero resultó que ya al tercer capítulo se le corta un dedo al gallo, ya es un desastre como termina, ya no puede jalar más, un desastre, ya, un pobre hombre. Entonces estaba con mi editora francesa de las novelas viendo qué íbamos a hacer, porque ya el personaje no daba para más. Y ahí me surgió la idea de la ciencia ficción, que siempre me había gustado y había escrito algunas cosas no publicadas. Y tomé, y mira qué bueno que esté Ramón Yao aquí, porque tomé un cortometraje que yo había escrito que se llamaba Electrocante, cuando estaba en la escuela de teatro, y que iba a interpretar Ramón Yao, el Electrocante, que era un electrocante, era un androide, era un tipo con apariencia humana, pero que era un robot. Y tomé ese guión que yo tenía y lo transformé en la novela que fue Electrocante, que fue mi primera novela de ciencia ficción. Y como venía del policial, la transformé en una novela policial de ciencia ficción. Así fue mi paso, fue realmente de haber quedado como un final del camino en el policial, con mi personaje que ya estaba, y era imposible seguir explotándolo, porque sería un abuso contra un personaje que también tiene sus derechos humanos,
Así que tuve que dar el salto a otra cosa y me aferré de eso que era la ciencia ficción. Y después seguí en eso porque realmente me fascina. Me ocurre también que cuando uno crea una novela de negra, de detective, el mundo ya existe, de hecho en algunos casos ya existe. Entonces, ¿qué crea uno? Crea ciertas personalidades, ciertas psicologías que se van a ir chocando en el camino, y eso es lo que va a producir el interés en la comedia. Y ahí está la gran parte de la creación que uno hace, porque el mundo ya existe, los crímenes existen, qué sé yo, los procesos judiciales existen. Cuando uno escribe ciencia ficción, además de crear los mundos del psicológico de los personajes, tiene que crear los mundos, el mundo donde viven, cómo se mueven de un lado a otro, cómo es la realidad política, cómo es la tecnología, hasta dónde ha llegado la tecnología, qué cosas funcionaron y qué cosas dejaron de funcionar de las que tenemos ahora, etc. Entonces eso me da un incentivo mayor aún para sumergirme a escribir, que es un trabajo medio, ¿cómo se dice? Medio árido, ¿no? Porque hay que sentarse y estar... Pero entonces uno necesita motivaciones. Y en la ciencia ficción para mí una gran motivación es la invención de este mundo alrededor de los personajes. No sé si respondí tu pregunta, pero... Todo bien. ¿Y el proceso de Paula? ¿Cómo pasamos de escribir poesía bella a novelas negras? Yo diría, por el vocabulario, yo diría que siempre fue media negra mi poesía. Pero media de crimen y todo. Sí, poesía, sí, pues, totalmente, violencia de género, claro. Sí. Sí, yo empecé a escribir novelas y siempre me dicen que no lo diga, pero sí lo quiero decir, quiero ser sincera, porque fallé en la dramaturgia. Sí, yo me fui a tallerear con el gran Lucho Barrales y no lo logré. Y ese no es un fracaso, pero sí como que, oye, no las podía hacer todas, ¿cachai? No logré. Pero de esa pseudo obra que iba a aparecer ahí, quedó una voz, que era la voz de una madre, que hablaba de su hijo. Y su hijo era poeta y tenía problemas con su hijo. Y de repente su hijo, empezó a escribir y yo, oye, esta prosa, ¿cachai? Y esto no es la expresión de una voz, es alguien que está contando algo. ¿Quién es este alguien? Y empezó a escribir, después empezó a escribir un diario de vida, un joven, y después la madre está en una entrevista policial, aparece un policía, y ahí me metí en un mundo de ficción. Y ahí yo dije, vamos, po. Y ahí mi amigo Pablo Fernández, que está justo tomando una foto, me dijo, hay un concurso, mándale el concurso, que eran los Juegos Florales Gabriela Mistral. Y de hecho mandamos los dos. Ay, te gané. Sí, y fue tan bonito porque Pablo me llamaba y justo típica como, esto quiero que vaya a mi biopic, esto quiero que vaya. Yo estaba enferma, vivía sola, estaba soltera, tenía mi gato, no tenía plata. Y Pablo me llamaba y decía, escribe. Y yo decía, me faltan como 50 páginas. Me faltan páginas. Y yo le decía, no voy a llegar a las 100 páginas. Y me decía, no. Agarra cartas. Agarra cartas, pega todo. Decía, no, unos correos electrónicos, lo que sea, me sirve. Y llegué al día de la entrega con la novela, yo decía, esto es un collage, un pastiche, un artefacto, para mí era súper experimental. Y me gané el concurso. Y ahí yo dije, y todos empezaron la narradora, la narradora poeta, la poeta narradora, y claro, y después, a mí me encanta ir a la entrevista, todo el mundo dice, hay tantas entrevistas que va, hay tanto que habláis de ti, es que me encanta porque me escucho, ¿cachai? Porque ya que me estaba escuchando, no sé. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que claro, porque siempre habían estado los temas en mi poesía, de género, de violencia. Me acuerdo mucho de mi segundo libro, La Ciudad Lucía, que editó mi amigo Héctor Hernández. Yo tengo a todos presentes acá, para los blancos aquí, mis amigos. Y fuimos a Uruguay, a Montevideo, y me iba a presentar una poeta de allá. Y dice, La Ciudad Lucía se trata de una violación una y otra vez. Y yo así como, traí de saliva, así como, no es una violación. Y no, tampoco le iba a interrumpir. Y ella dice, sí, el cuerpo de Lucía está mancillado y este ángel la viola interminables veces, y así como... Igual sabía que estaba hablando de violencia psicológica y física, pero nunca me lo había planteado de esa manera.
Y esa tarde conversamos un montón con Ana Fornaro, que es periodista, que fue la poeta que me presentó, que también escribe poesía, y ahí también es como que me empieza a dar cuenta también de los temas. Porque uno está tan encima, yo creo que también te ha pasado, está tan encima de la obra que no, de repente no sabías articular también tanto. O sea, uno igual la articula, pero no tanto, no llega a tal profundidad. Entonces de ahí cuando escribí La regla de los 9, claro, me aparece el tema de este personaje que tengo, que es mi obsesión, Gabriel, que muere pero después no muere, y tiene unas cosas como BDSM, yo ahí vendiendo todas las novelas, tiene unas cosas BDSM, entonces ahí como que empiezo, y ahora tengo que escribir, tengo que matarlo, ya tiene que llegar el momento que termina. Tanto spoiler de mi tercera parte, sí. Pero claro, el paso fue así, un pseudo fracaso en dramaturgia, pero nació una novelista. Bueno. Llevo 10 años ya metida en la narrativa y entre medio publicaba poesía, me ganó un premio también a la traducción de La perla suelta, que fue súper importante para mí, pero en este momento quiero contar historias, como que eso me interesa ahora mismo ya. Estupendo. ¿Seguro que nadie quiere comprar? Por favor. Si no, yo a Boris, hola. Leí Electrocante, me encantó. Yo vengo fan de ese libro. Qué bueno. Y claro, pero ahí se reconoce harto, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, entonces encontraba estos primeros de Asimov, donde está en Bóveda de Acero esta pareja detective, o Blade Runner. Entonces, te iba a preguntar por eso, no sé si lo mencionaron antes, pero si tenía alguno favorito de ciencia ficción que te o sea, Philip K. Dick, claro, Serían los androides con ovejas mecánicas, tremenda novela policial, negra. Y evidentemente ese mundo, ese imaginario, yo como que continué en ese imaginario que había ahí, ¿no? Con esta otra historia que es muy diferente, hay otras problemáticas, de, bueno, este no es el Electrocante, hay una problemática de la salud mental que es muy importante, que es un mundo que viene de una crisis muy importante de salud mental en las personas y se está reponiendo. Y ha dejado mucho herido esa crisis que nos vemos en el libro, no sabemos, vamos enterándonos qué ocurre. Claro, ese tipo de cosas son diferentes a los mundos de Blade Runner que yo he leído, pero muchas otras sí me encanta, creo que es un autor tremendo. Obviamente Asimov, pero eso son cosas que yo había leído antes más chico. Pero de más grande sí me gustó mucho Philip K. Dick. Eso y... ¿qué más iba a decir? No. Pero qué bueno que te gusta. Sí. Una pregunta para Paula. ¿Qué te gusta más de este tipo de narración que haces? ¿La construcción tipo collage, que es dar las pistas del policial, o la construcción del personaje, que es más bien la esencia de la novela negra, que es la caída del personaje? Mira, qué buena pregunta. Yo creo que 50-50, como mitad y mitad, porque primero me quedo en el personaje. Para mí la primera como entrada potente es como construir el personaje y después me voy a la composición de la novela. De hecho, esta novela la escribí, fue muy material, la escribí a mano, que después odiaba todo, ya no lo hagan, ya odiaba, así como que me llamaba el editor y yo así como... ¿Pero y qué le mandaste al editor escrito a mano? ¿Te imaginas de cosas pequeñas? No, yo, escritora chilena, claro, no, escritora chilena, yo lo escribí yo sola. Escribí a mano, escribí a máquina, escribí en ficha, o sea, hice toda una exploración y esto se lo debo a mi hermano Fernando, y bueno, y la novela está dedicada a mi hermana Daniela, y lo digo porque en la mañana me retó, porque fui a la radio y me dijo, no me nombraste, y dije, va a estar impresa en no sé cuántas novelas, pero bueno, volviendo al tema, fue súper material, y sobre todo la parte que habla del criminal, la escribí en una ficha, a máquina de escribir, porque como era una novela ochentera, como que quería como tenerla en tu máquina, esta es la máquina, era muy bonita, una máquina... ¿cómo se llaman estas que aparecen? Olivetti. De esa Olivetti, pero electrónica. Electrónica, sí. Entonces tampoco hacía tanto ruido.
y a mano de verdad lo odié. Pero fue súper bueno, porque después tenía todas estas partes, entonces era como tener el puzzle, po. Hablan esto, hablan los otros, aquí está la familia, aquí está Mercedes, aquí está no sé quién. Entonces esa escritura a máquina y a mano me sirvió para conectarme con los personajes, a eso quiero llegar. Y la historia de amor, que en el fondo no son historias de amor, son historias de desamor, las de las novelas negras, esa la escribí a mano en un cuaderno. Y hay partes que saqué porque era como, y la besó, me la besó. Eso nunca nadie lo puede ver, ¿no? Porque era demasiado como, claro, pero después la composición lo va a hacer muy bien. Como juntando, como entre que me odié a mí misma y descubrí cosas también como hablar y grabarme, transcribir, y para sentir la voz. Para mí, bueno, eso viene de la poesía, el ritmo es súper importante. Entonces comienzo metiéndome en los personajes como profundamente y después empiezo a ver el ritmo. De hecho me ayudó mucho que también tengo un amigo empático. Y una vez me junté con él para la segunda novela y le dije, oye, tomamos un café, entre el estallido, todo, para regalarle mi primera novela. Y escuchándolo a él, dije, oh, aquí tengo el ritmo. Pero estábamos hablando tan así, y dije, pucha, me hace más rato y se da cuenta que no sé. Hice un gesto, pero les prometo, hice una cosa como así. Como que iba a sacar un cuaderno y me arrepentí y me volvió a poner así, me dijo, saque nomás su cuaderno. Y dije, ya. Saque nomás el cuaderno, Paulita, escriba. Paulita, pues si soy regalona ya. Saco el cuaderno y me decía, no, y escribo tal cosa. Yo no veía lo que yo estaba escribiendo, pero yo estaba escribiendo así como, habla como tal cosa, fraseo largo. Ya me decía, no, ya no te tal cosa. Sí, lo estoy notando. Y yo ponía, fraseo largo, se interrumpe, hace no sé qué. Porque el ritmo finalmente es lo que más me cuesta y lo más desafiante para mí. Ya cómo habla Mercedes, cómo habla Roberto, que son mis personajes de La Mujer del Río. Cómo habla el gringo Ortiz, que era un detective de homicidios que lo mandan a la CNI. Entonces ahí también cómo hablaba ese tipo, cómo era él. Y también recuerdos de cuando yo era chica, de gente que conocí, etc. Entonces como que y necesitaba la materialidad. Y ese puzzle que tenía, que tengo todavía. Todos creen que lo tengo en una cajita, nada, está como en mi escritorio al fondo, así todas las hojas. Pero me interesan ambas partes. Pero sí comienzo por la composición del descubrimiento del personaje. Eso para mí es fundamental. ¿Puedo? Sí. La señorita y cuándo, pues ya. ¿Cómo están? Me gustan muchísimo sus novelas policiales, porque son de chilenos, con protocolo chileno, con mentalidad chilena, me encanta. La trilogía que escribiste tú hoy, sí. Con ese final tan nunca más. Sí, nunca más. ¿Alguna idea de escribir más sobre algún detective tradicional o no tradicional, chileno o latino dentro de este contexto, quizás hasta de una detective? No tengo una idea. Tengo una idea porque ahora estoy viviendo bastante en Valparaíso, entonces como Quiñones, yo no sé si murió o no murió, parece que murió, que no murió. Y como el papá de Quiñones está enterrado en Valparaíso, tengo una idea de escribir Valparaíso tira. Obviamente él ya no puede trabajar con la PDI porque le falta un dedo, qué sé yo, pero... ¿Por qué le agarraste tanta mal a ese pobre hombre? Yo no, es que yo era a pesar de mí, si es que lo que pasa es que hay una anécdota muy bonita de Roberto Parra escribió, nosotros hicimos una obra que se llama El Desquite de Roberto Parra. Entonces estábamos con Andrés Pérez, que la dirigió, y él nos estaba leyendo la obra. Entonces, en un momento, el personaje hace algo, que era una chiquitita que trabajaba al servicio de una dueña de un fondo que se muere, y ella le había dicho, cuando yo me muera, váyase porque mi marido es muy malo. Ella se muere, y todos le dicen que se vaya, que se vaya. Ella se muere y el patrón le pregunta, ¿usted se va o se queda? Y ella dice, me quedo. Y ahí Roberto Parra dice, pucha que me da rabia, dice. ¿Por qué se queda si todos le dijeron que se vaya y ella se queda? Esto me da rabia, dice Roberto Parra.
Y uno decía, pero si él escribió esto, ¿cómo le da rabia que ella se quede? ¿Por qué no, si le da tanta rabia? ¿Por qué no hizo bueno? Y ella se va, dice, ¿qué se va? Me voy, patrón. Y se iba y no pasaba nada de lo que pasaba en el desquite. Y claro, lo que pasa es que los personajes supuestamente tienen una independencia. Entonces, aunque uno quiere que no siga aspirando cocaína, Santiago Quiñones, él se la va a aspirar igual, digamos. Entonces, eso es, que tienen su propia vida y hay que respetarla. No hay que ser tan voluntarioso con los personajes. Entonces, no es mi culpa. No es mi culpa, es él que elige su camino. Entonces, Claro, hay una ventanita abierta por ahí todavía. sí, yo tengo ganas de algún momento quizás retomar eso. Esa historia. Pero todavía estoy escribiendo otra novela que sigue en la línea de la ciencia ficción. Ok. Y Paula, después de Camino Cerrado, que una de las mejores Llegó tarde, no escucho esa parte, sí que se la podemos... una de las mejores novelas publicadas el año que salió. De nuevo. Hoy recibí el premio de esta librería. Sí, Sí, bueno. Sí, Sí, fue bonito. Protocolo chileno, mentalidad chilena y nada de series gringas ni nada por el estilo, maravilloso. Estoy asumiendo, porque todavía no lo leo, que La Mujer del Río sigue un estilo similar, aunque sea un caso más antiguo. Quizá hay más machismo, quizá hay más... Sí, es más rudo, sí, me parece. Ujú. Sí. Y es más, y es como más... yo terminé que te escuchaba lo que me da rabia. Yo tenía a mi Roberto Cáceres, que es el amigo Mercedes, que son la pareja de detectives que trabajan juntos. Y yo, ay, Roberto Cáceres, ay, se parece a Brian Ferry, ya, recuerden eso, se parece a Brian Ferry, ah. Y terminé odiándolo. Pero a nivel así como que mi hermana, estábamos en el campo, en la casa de mi papá, y yo así como, oh, este gallo, y más encima está todo enredado, porque imprimí la novela que había escrito a mano, ya todo lo que conté, y mi hermana dijo, deberíais ponerle el trucho Cáceres. Y yo dije, ay, qué fuerte, ese animal me gusta. Y después terminé tan enrabiada que le puse el trucho Cáceres, ¿cachai? Porque lo odio. Ya, y de hecho, como que esperaba que se muriera, también lo quería matar. Pero dije, no, muy poco, que me dura una sola historia, ¿cachai? Así que, pero sí, este es un narrador en tercera persona, el famoso indirecto libre, que hablé harto en taller de esa obsesión que tenía y creo que lo logré. Creo. ¿Hay atisbos a personajes ¿De la otra novela? Sí. En la mañana estuve con una lectora de todas las novelas y me decía, pero Cosmo, ¿por qué? Y estaba como muy alucinada y yo decía, ay, necesitaba escuchar esto, porque uno trabaja N para que se lean independientes, pero que también tengan una dependencia. Pues entonces yo estaba así como lágrimas, sí, sí, ahí. Te va a gustar. Qué bueno, sí. Gracias, Carlos. Ahí había otra pregunta del señor, hola. el señor de anteojos. A Doris, a Paula la conozco. Yo he hablado mucho. Pero un pequeño paréntesis antes, que es un gustito personal que me quiero dar, porque hablaste del desquite ahora, hiciste la mención, no me acordaba del desquite. Trabajé en el ciclo de teatro mucho tiempo, pero era muy pequeño, trabajaba en tramoya, cortando boletos y todo. La consagración de la pobreza, creo que estuve contigo. No estuve justo en eso. Pero la hicieron en ¿Allá en Ñuñoa? Sí, en el... Entonces estaba todos los días allá, porque te veía siempre. Sí, esa la ensayamos. Allá en Ñuñoa, en el anfiteatro. En el anfiteatro en Grecia. Sí, pero abajo. Sí. Y hace tiempo que no te veía como... Entonces saludarte, pero yo era muy chico, no creo que te acuerdes. Tú hiciste una mención de que la novela negra buscaba su esencia del entretenimiento. O sea, no sé si es su esencia, pero es una novela... Bueno, eso lo dije yo, pero buscaba el entretenimiento. El entretenimiento lo asocio por una cuestión semántica, la diversión y todo eso. ¿Qué hace que, qué herramienta, qué guiño hace que eso se transforme en una novela negra que básicamente está repleta de dramas y tragedias, por decirlo así? ¿Cuál es el gesto que la transforma? O sea, cuando digo que... O sea, mantener la tensión, a eso me refiero con entretención.
¿qué es lo que busca? Yo siento el espectador, ¿no? El público, el lector, cuando entra en una ficción, quiere mantenerse en esa ficción, en ese mundo, no salirse, ser atrapado por ese mundo. A eso me refiero cuando digo entretención. Y no entiendo tu pregunta en qué sentido, cómo eso se transforma, cómo alguien se puede entretener con cosas tan terribles. ¿Qué elemento hace que ¿Ya? la forma de una narrativa, un discurso, lo que sea, ¿Ya? se vea desde otro punto de vista en algún momento? ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque entretención lo asocio a algo entretenido, divertido. Que algo liviano que no tiene Claro. importancia, yo creo que tiene mucha importancia, o sea, creo que lo entretenido está subvalorado. Cuando uno dice que algo es entretenido, como decir que algo superfluo, que no tiene importancia, que algo desechable. No lo creo así, creo que atraparla. Mira, yo hacía teatro callejero, entonces es difícil hacer teatro callejero. ¿Por qué? Porque la gente en la calle va a algún lado, toda la gente que está en la calle. Entonces, detenerse a ver algo, pasan así, pero tiene que ir al banco. Entonces, miran un ratito. Si lo que estáis haciendo es bueno, no resulta mucho. Es muy bueno, la gente se va a quedar. Y si es súper bueno, la gente se queda y mira hasta el final. Pero después hay que pasar el sombrero, ahí se van casi todos. Entonces tiene que ser ya un espectáculo que los llame demasiado la atención, que los entretenga mucho. O sea, yo creo que toda la gente va como por la calle en sus vidas y de repente se queda a mirar algo, ya sea un libro, una película, un poema, lo que queráis. Lograr que la gente que va en su vida para todos lados se detenga un momento como en la calle a ver tu libro es súper importante. Entonces, la entretención tomarlo como de manera despectiva a mí no me parece, me creo que tiene un valor. Todo lo que es entretenido tiene un súper valor. Yo no lo decía de manera despectiva de todas formas. Ya, no sé, pero es que no entendí mucho, no sé mucho cómo responder a tu pregunta. ¿Qué es lo que transforma algo en...? Claro que, mira, bueno, la connotación que le estoy dando de manera muy superficial a lo entretenido, ¿ya? Me choca un poco como con la... Con el contenido que están... Claro. Entonces, que no hay nada entretenido con un crimen. ¿Qué hace que haya? Nada más entretenido con un crimen, es entretenido. No, claro, o que una guerra. No hay nada más entretenido que una guerra. Son noticias de una guerra. Como todo el mundo en la Segunda Guerra Mundial estaba enganchado a las radios de onda corta, viendo cuántos barcos habían hundido los alemanes. No me refiero a entretenido de que eso te va a liberar la vida, no, a que te va a atrapar tu atención. Te va a llamar y te va a atrapar tu atención. O sea, cuando hay un atropello todo el mundo se detiene y se para a mirar. O sea, no hay nada que atraiga más la atención que ese tipo de cosas, que los crímenes. Claro, sí. Que las páginas rojas del diario son cosas que inmediatamente absorben la atención. Entonces, son entretenidas de ver porque te atrapan tu atención. A eso me refiero. No a que sea lindo y que hay que mostrárselo a los niños porque es entretenido. No estoy tomando desde ese punto de vista la palabra. No, pero yo seguía, desde porque te conozco hace mucho tiempo, pero yo seguía como el rollo de tu pregunta. ¿Puedo hablar o no, Claro, Gómez? por ¿Puedo decir algo? ¿No? Como ella dijo, no, ella yo la conozco. Pero claro, una de las bases de la novela es la entretención, po. Pero esa entretención como de convocar a los grandes públicos, ¿cierto?, que resuelvan el crimen, a que estén como conociendo cómo opera estos detectives que son todos unos excéntricos. Me estoy pensando en la novela clásica negra. Entonces yo creo que por ahí va como ese enganche que a lo mejor tú quieres expresar, que capta la atención, pues, como de resolver, o incluso si tú le dices rápidamente, mira, este es el criminal y lo hizo de esta manera, pero igual la persona quiere saber el trasfondo de eso. O sea, hay algo más, hay como una especie de promesa en ese libro, en esa serie, de que algo te van a mostrar y que va a tener que ver también con cómo opera lo social. Yo creo que también por ahí va eso de que espejea mucho y de ahí, claro, Chile no es Suecia o no somos suecos los escritores chilenos y como decía Carmen recién, como seguimos los protocolos de repente en nuestra obra y tal, pero yo creo que en cierto punto, y se lo robo a
al profe Fernando, que ayer lo dijo, a todo el mundo le interesa la muerte. ¿Cachai? Ese hito, el cese de la vida, es algo muy como interesante. Entonces me quedé dando vuelta y dije, tanto que escucho a este viejo y siempre sale con algo, así como que me deja como bastante ocupado. Entonces, en eso pensaba yo cuando estaban los dos como elaborando preguntas y respuestas. Como que esa entretención va de la mano de cómo también yo me detengo y me veo ahí también un poco, ¿no? Como hay un espejeo con mi vida o con otras vidas que yo conozco. Es una de las grandes razones del auge actual del true crime, ¿no? De todos Por los ejemplo. documentales y las biografías de los asesinos y todo eso, como entretenimiento. Claro, como entretenimiento. Y una de las grandes... Te atrapa de inmediato y quieres saber más. Aquí Jorge me mira fijamente porque estamos haciendo una tesis doctoral sobre true crime, el tutor, entonces claro, pues es bien... Y de hecho sacamos el tema de la recepción de la tesis doctoral porque era meterse en otro... Pero claro, desde la articulación del true crime como una forma también de que las personas, los espectadores, los lectores, las lectoras, entren al mundo del crimen, pero también con cierta protección, ¿no? Como que ya voy a entrar a leer, es un caso real y después yo cierro el libro y eso queda ahí. ¿Sí? Pero eso también es fantasioso porque uno se queda con eso que ve, con lo... Vean mi Netflix, todo lo que me recomienda, las cosas que veo. Sí, a propósito que se formó esta pregunta, ¿no es cierto?, sobre la entretención, que eventualmente puede operar o en base o en origen a la muerte. También pensaba en la seducción que de pronto pueden operar los criminales, que igual es como un tópico que también ciertos contenidos de Netflix han retomado, ¿no es cierto?, el caso de este señor, bueno, sí, ¿cómo se llama? Jeffrey Dahmer. No, pensaba en otro anterior. Ted Bundy. Ese, sí. No sé cómo tú lo elaboras en tu obra, ¿te interesa explotar eso o en verdad te da como asco, no sé? Sí, yo... ¿Están grabando todavía? Después lo digo en el... me gusta que en el backstage lo digo. Sí, cuando leí la entrevista de uno de los criminales, la entrevista policial, sin mentirles, 20 páginas, el criminal tuvo a los detectives de cabeza. No voy a hablar, quiero agua, oye, llama a este, no, es que, no, usted me entendió mal, oye, ¿sabes qué? Tú miras, como que es un archivo, tú mirabas como los informes y era como A, B, C, D, este era lo cronológico, y el tipo, 20 páginas de la entrevista, que estaba mecanografiada, por supuesto, si no era ella, era otra, y cambiaba los nombres. Entonces ahí también, que me lo dijo un querido tallerista, me dijo, oye, qué impresionante que empezaste de una forma en la novela, pero si lo hubieras empezado con el criminal, agarra otro vuelo, ¿cierto? Y me sedujo un poco ir a ese criminal, pero después les contaré en el cigarro de afuera por qué no lo hice. Tú sabes por qué no lo hice, tú lo sabes todo. Sí, así que, pero sí, pasa algo ahí. ¿O no alcanza? Sí, vamos con las últimas dos preguntas. Adelante, pero a usted le podemos dar la palabra. A usted, por favor. No pensaba preguntar, y es muy interesante la conversación, pero creo que bueno, la pregunta que voy a hacer es el lugar ideal aquí, porque se la hice antes a Ricardo Piglia, en el 2007, cuando él estuvo en la Adolfo Ibáñez, hice una conferencia sobre novela policial y todo esto. Entonces también, tampoco pensaba hablar, y hablé un montón, bueno, ahora voy a hablar poquito. Y le pregunté a Piglia cómo era escribir o referirse o hablar sobre novela policial, al menos acá como lector en el contexto del que fue el 2007, el 2006 había sido los primeros como estallido de los pingüinos sociales, los policiales, los enemigos en ese momento. Entonces, ¿cómo entendía él esa instalación del policía como protagonista, ya sea una ficción literaria o lo que sea, pero el rol de policía en ese momento, cuando estaba pasando en el mundo, en Hong Kong, en todas partes, el policía era como el enemigo del mal. Digamos, la instalación, o sea, en ese momento se pensaba como la instalación del Estado policial y todo lo que estaba rondando, bueno, hasta el día de hoy, pero... Entonces, la pregunta es cómo eso también
¿Cómo lo leen ustedes? Bueno, lo leen para ambos. ¿Cómo el día de hoy, ¿no? El policía ahora vuelve a ser como medio amigo o qué sé yo, porque hay otro más malo que el narcotraficante? Entonces, como moralmente se va moviendo el rol del policía. Entonces, pero aún así, en la literatura de la novela negra o todo esto que están hablando, el policía es el importante, ¿no? El que resuelve, el importante, el protagónico, aunque no sea protagónico directo a veces en algunas obras, pero sí es alguien que vuelve a mirarse, a pensarse en un rol dentro digamos, social. Entonces la pregunta, en el, digamos, estado de policial o lo que está sucediendo con la policía, imaginemos que son los malos todavía, ¿cómo va eso, no? ¿Por qué tomar al policía como dentro del conflicto que había? No hay tanto, pero eso, el policía como figura literaria y el policía real, que hasta hace no mucho era el enemigo del estallido social, el enemigo de las comunidades abiertas, de la marcha, de todo. Entonces, si es problemático o fue problemático o no, esa es la pregunta. Y la segunda cortita que me responde cualquiera, que también lo decías tú, Paula, ¿no? Con respecto al tema del género, de que en tu novela hay un rol de mujer, feminista, todo, pero estaba pensando, imaginando, yo no he leído mucho de novela negra ni de Ucrania y todas estas versiones que hay. Entonces yo me preguntaba de si había también dentro del imaginario, ¿no? Un imaginario del homosexual, porque me da la sensación de que es muy hetereque, ¿no? La cosa como el policía hombre y como la policía mujer, y me imagino, tal como sucedía con la mujer en su momento, que la mujer era siempre la asesinada. Me imagino también que en el imaginario de lo policial, el homosexual o lo también sigue siendo víctima, ¿no? Como no sé, travesti, asesinado, qué sé yo. Entonces, si existe, no sé, un policía, no sé, LGTB o algo por ahí. La segunda pregunta es abierta y la primera es para los... Sí, el caso de la chiquilla que están comentando, sí. Eduardo Contreras con la Cecilia. Sí. Hay un policía gay chileno, está muy buena. Pero sí hay un punto que recalca Héctor, que también es como discriminado, porque lo sacan ¿se acuerdan que como que lo sacan de la institución? Sí, pero parece que hay como otras razones. Sí, hay otras razones. Muy buena esa novela, se llama... Ustedes deben tenerla, que sale bailando con la cueca. La verdad escondida. Ay, perdón, Eduardo y Cecilia, si no sé el nombre. La verdad, algo. La vamos a buscar. Sí, pero hay uno que está súper interesante. Por mi estudiante de la FINI me enteré una vez que había otro, pero ese era como más allá de lo LGTB, era como un cyborg que quedaba embarazado. Era como estas novelas de entretención así tipo booktuber, ¿cachai? Como algo muy poco verosímil también. Pero lo que tú mencionas, todos mis detectives son truchos. Ya no son buenos, y tampoco son malos, pero son sujetos como súper derrotados, como dije antes. Y me interesa eso porque, claro, lo que tú mencionas muy bien es la novela policial clásica, la policial de Poe, la policial de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, perdón, que trae a Sherlock Holmes, que claro, que viene el policía a dar una luz, ¿no? Como que hay una catástrofe, como dice Beckett, una catástrofe y el policía llega a iluminar. Pero en la novela negra todo eso cambia, porque el policía al intentar iluminar se cae al fango con los otros. Entonces eso que nos reímos todavía, que se besa con la femme fatale y que el caso todavía es muy risible, es súper en el fondo complejo porque la verdad secuestrada. Sí. Esa es la novela. Sí, y es un detective mayor ya, gay. Es súper interesante y muy verosímil también el personaje de esa novela, muy buena, a cuatro manos. Pero volviendo al tema que preguntaba, sí, los míos siempre tienen, que también es súper como psicoanalíticamente volviendo, cuando la revisa mi papá dice, no, un detective no puede hacer esto. No, es que esto es sumario. Ya, pues entonces llevemos un sumario. No, es que tú no puedes hacer esto. Tú no puedes poner ese detective que pasa esto y lo otro, pero ¿por qué no se ficciona? Ay, yo meto ahí la trampa de la ficción. Claro, y aparte que es mi historia, ¿ya? Él dice, no, es que esto y el otro y no sé qué. Entonces ahí yo digo, bien, ya no son los detectives buenos en el fondo. Los míos son bien como
derrotados y bien tramposos también en varios aspectos. Yo creo que, no tácitamente, pero yo creo que igual es una defensa al oficio del tira, lo que yo he escrito, o sea, viéndola un poco de lejos, ¿eh? Porque, y es algo que tiene que ver con lo que conté al principio, como cuando yo iba a grabar con actores que teníamos puras balas de mentira, pistolas de plástico, teníamos que ir a un lugar donde había gente que en la noche había arriesgado su vida, y venían llenos de pulgas, como me contó uno, que tenía que sacarse la ropa antes de entrar a la casa y tirarle en la tina porque venía de donde los lugares que se metían repletos de pulgas. Por decirte algo, pero son gente que está arriesgando su vida por cumplir ciertas leyes que nos permiten a nosotros vivir en una sociedad más o menos ordenada. Entonces hay cierta gente que somos nosotros, que vivimos en un mundo más o menos privilegiado, y hay una frontera con el crimen donde tiene que haber gente pagada por la sociedad para que los mantenga en línea. Entonces gente como que va bien al sacrificio. Ahora, dentro de eso, dentro de esa institución hay gente buena y mala, como también dentro de los criminales, que es algo que piensa Quiñones, hay gente buena y mala. Y Quiñones, como no es alguien que crea demasiado en la justicia, cree en su propia justicia. Y él imparte de alguna manera justicia y va a perdonar a ciertos delincuentes que él considera, entre comillas, buenos, y va a sobrecastigar a algunos que, entre comillas, él considera malos. Y a los que quizás la justicia va a ser demasiado liviano con ellos. Entonces, él les va a cargar la mano abusando de su poder. Pero uno se lo perdona, porque uno dice, tiene razón. Y uno perdona que Quiñones no cumpla la ley o se drogue, qué sé yo, porque en el fondo justifica su acción. Bueno, pero eso, yo creo que en ese sentido igual hay como una conciencia de que las personas que están ahí, que son denostadas por cierta parte de la sociedad, están cumpliendo una labor que los mandamos al frente de guerra nosotros. Así que por ese lado hay una cierta, no sé, defensa. Bueno, digamos, para cerrar hacemos un... Voy a hablar yo también, ya que hablaron ustedes mucho. No he hablado nada. Sí, salí de más. Nosotros tenemos una pega que es vender libros. Entonces, cuando nosotros vendemos libros, viene una persona y de repente nos pide sugerencias. Y creamos un estereotipo que obviamente ustedes como autores van a decir, no me gusta tanto, pero es lo que uno logra para poder enraizar esto. Diferenciamos el policial de la novela negra de la siguiente forma, 2 puntos, uno más arriba del otro. Un policial es una novela donde hay un bueno y un malo. El bueno, en la mayoría de los casos, por no decir en casi todos, es un hombre y persigue a un malo. Toda la historia es cómo este bueno atrapa al malo. El bueno es normalmente impoluto y el malo es una bestia. La novela negra es un bueno y un malo. El bueno es tan humano que a veces tiene cosas malas. Y el malo no es tan malo porque tiene motivos. Pero además de eso, nosotros conocemos toda la historia de la vida del bueno, toda la historia de la vida del malo y la historia de la ciudad donde se está desarrollando esta historia. Eso es, sucintamente, hemos estado hablando de novela negra y no de policía. Eso, ¿le gustó? Me encantó. Sí. Más o menos, ¿no? Sí, sumando y restando. Bueno, es que uno tiene sus años en esto, se está no salieron solos. Oficio. No sé si, bueno, no tenemos tiempo, pero lo vamos a hacer igual, porque es la gracia de este programa. Como ahora son 2 autores, ustedes van a elegir al Cachemún quién habla primero, porque la cámara ahora va a ser solamente para ustedes, para que le digan a la gente que nos está viendo, por supuesto van a escuchar los que están acá también, ¿por qué motivo alguien debería querer leer, por ejemplo, sí, La mujer de Dormir? ¿Por qué querría leer ese y no otro de los libros que hay ahí arriba? Paula, la cámara es suya. 30 segundos. No. No. Sí, La mujer del río
merece sus lectores y lectoras porque es un caso que está en las venas de nuestra ciudad de Santiago, porque estamos todavía reclamando por el aborto libre, porque no estamos de acuerdo con el aborto clandestino, aun cuando entendemos a las que están en esa posición terrible de tener que decir de esa manera, y tienen que también leer La Mujer del Río porque es una novela que está realizada en un ámbito de ficción que se mezcla con hechos reales, y porque está súper buena también. Y trabajé muchísimo, así que usted y yo la regalo y para que alguien la lea o ustedes mismos la disfruten. Muy bien. Y don Boris, ¿por qué alguien debería leer Cama 32? Para apoyar a los libreros. Esa es la actitud. Bueno, Cama 32, una novela de ciencia ficción, también toques policiales o de novela negra, sobre el tema de la traición, diría yo, la traición y los afectos, como hay traición en lo político y en lo amoroso, y también los sacrificios que es capaz de hacer la gente de manera desinteresada, y son los que mantienen nuestra sociedad a flote y los que mantienen las historias de amor a flote también. Ya lo saben, amigos, ambas novelas están por supuesto disponibles acá en Queleo Forestal, Mercedes 76, Santiago Centro, a pasos de la Plaza de Mil Nombres y de la Metro Baqueano. Y si están fuera de Santiago, espacioforestal.cl con despachos a todo Chile. Paula, Boris, ha sido más que un placer. Nos salió de chiripa y lo pasamos más bien que si lo hubiéramos... Dijo el poeta. Gracias a todos por venir. Un aplauso para él.